A todos los que no, buenos días a todos los que ya están escuchando la emisión en YouTube. Vamos a presentar al expositor que tenemos hoy día. Tenemos el placer de contar con Roberto Helguera, que nos ha visitado en otras oportunidades, más de una vez ha estado con nosotros. Nosotros lo fuimos a visitar a él y al proyecto del cual es el director. Él lleva adelante el proyecto de Sede Sapiencia, un colegio muy especial. Él, a su vez, es egresado de St. Thomas College y es especialista en educación clásica. Nosotros cuando fuimos a verlo, lo fuimos a visitar con el profesor Brandi, y bueno, y desde ese momento que no nos conocíamos, él siempre muy generoso con ofrecernos, abrirnos su colegio, su sabiduría, todo eso que ellos hacen, sus métodos, sus prácticas áulicas. Y bueno, charlamos con él respecto de educación clásica, de grandes libros y de métodos socráticos. Así que bueno, lo que le hemos pedido hoy es que nos haga ese trayecto que ellos hacen desde que los chicos ingresan al Sede Sapiencia hasta que egresan. Y bueno, al final, dentro de unos 40 minutos, bueno, cuando termine su exposición, yo voy a ir receptando las preguntas de ustedes, de los docentes, de los directivos del colegio, y se las vamos a ir haciendo. Bueno, adelante, Roberto, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, de nada, Néstor, gracias. Bueno, no los veo, pero ustedes me ven a mí. Néstor me pidió que mi contribución hoy para ustedes, su capacitación, y sea con respecto a una educación verdaderamente integrada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se cumple en cada edad? En particular, bueno, voy a dividir la charla en hablarles de las 4 edades que ponemos nosotros: la edad poética, la edad gramatical, la edad lógica o analítica y la edad retórica. Les cuento cómo nosotros en SEDES hemos integrado materias que, por supuesto, nos falta mucho por hacer. Yo creo que el objetivo final es que pensemos en una educación aún más integrada, o sea, realmente que entre todos nos pongamos a recrear la educación bien integrada como la quería John Senior. Algunos de ustedes por ahí no saben quién era John Senior, pero John Senior fue un gran educador norteamericano que, si bien educó en la universidad, se encontró en los años 60 con un mundo de jóvenes rebeldes contra la modernidad, y en el fondo estaban rebeldes contra un racionalismo exacerbado, pero se encontró que llegaban a la facultad, a la universidad, y no sabían leer, no sabían pensar, no tenían o sea, se encontraban con argumentos contradictorios y no podían distinguirlos. Entonces él se empezó a dar cuenta de que era inútil intentar enseñarle los clásicos como él quería. Él era un profesor de literatura comparada, enseñarle los clásicos si los chicos antes no habían visto ni siquiera un libro de niños, un clásico. Entonces empezó a irse para atrás con la literatura, se pasó de la filosofía a la literatura. De la literatura tampoco la podían comprender. ¿Por qué? Porque no habían tenido experiencia real en la vida. Entonces, Senior plantea que es imposible llegar a la filosofía, o sea, es imposible llegar a una buena facultad, una buena universidad donde realmente se educa en las artes liberales propiamente hablando, donde se educa en la filosofía, si antes no se tuvo una iniciación poética en el alma. La iniciación poética, por iniciación poética, si no se leyeron los buenos libros, no se pueden leer los grandes libros, dice él. Y no se pueden leer los buenos libros si no se leyó la literatura de niños. No se puede
leer la literatura de niños y los buenos libros nos van a aburrir si no se tuvo una experiencia real de vida. Por experiencia real de vida es una experiencia de contacto con la naturaleza, con lo real, con lo que está ahí afuera. En el caso de ustedes en Mendoza sería un contacto con la montaña, contacto con el viñedo, contacto con los olivos, contacto con todo lo que hace de Mendoza Mendoza. O sea, si uno no está enamorado del lugar donde vive, si uno no vive en la realidad misma y no sale a tener contacto seguido con esa realidad, es difícil que los libros, la literatura, digamos, infantil, asombre o pegue. Si no hay asombro, no hay sabiduría. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo hoy? Es trazar un camino que nos ayude a pensar juntos qué tenemos que hacer o cómo podemos hacer para sacar al niño de esa asedia en la que se encuentra hoy en día. Y ahí tenemos que hacer un mea culpa. Somos nosotros los adultos, en gran medida los que nos hemos encargado de generar esa asedia en los chicos. ¿Y cómo es esto? Bueno, nosotros hoy estamos a 500 años de la vida de Descartes, en donde hemos exacerbado el racionalismo cartesiano con la, ¿cómo se dice?, el cientificismo. O sea, hemos puesto una especie de énfasis en lo científico y hemos enciclopedizado todo. O sea, hemos puesto todos los saberes en pequeños casilleros de cuestiones probadas o de teorías o hipótesis aceptadas, y lo único que hacemos es que el chico memorice esas cosas y nos haga trabajo sobre cosas enciclopédicas, que primero no conocen por las causas, o sea, no parte de las causas, sino que son descripciones de cosas accidentales que tienen o sea, de aspectos accidentales de la realidad. No busca conocer desde causas, sino que busca clasificar, ordenar, incluso se nos presenta el saber en orden alfabético, o sea, todo es absolutamente artificial. Y esto se debe a que solamente consideramos la educación como educación de la mente o del intelecto en el sentido más racionalista que hay. Ni siquiera es en el sentido cartesiano original, que era el desarrollo del intelecto. Es en el sentido de la memoria, nada más. Es acumular un montón de información en una especie de receptáculo. Imaginemos la cabeza como esos galpones de Mercado Libre, donde tienen todas las estanterías y tienen cosas clasificadas por número y alfabéticamente, ¿no? Entonces, y pretendemos que eso nos satisfaga como seres humanos. O sea, si no nos satisface a nosotros, mucho menos lo va a satisfacer un niño que es mucho más inocente e inteligente que nosotros, en el sentido de que todavía no está corrompido, se diría, ¿no? Por las realidades. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? A nosotros nos preocupa la economía, entonces enseñamos matemática en un sentido artificial y económico. Nos preocupa la política, entonces apuramos los conceptos y le quitamos la inocencia a los niños, esa inocencia de la que predica Lewis cuando escribe en Narnia, que dice que Narnia no es para los adultos porque los adultos nunca lo entienden, nunca lo van a entender, porque ellos no lo ven, es un poco como que no tienen ojos para ver. Entonces, tenemos que volver a esa, diría Senior, a esa inocencia inicial. John Senior siempre ponía como modelo a Huckleberry Finn, de la novela de Huckleberry Finn, la secuencia de Tom Sawyer, Mark Twain, donde Huck Finn tenía 14 años y andaba con un negro, que creo que era un negro esclavo o algo así, o si no era esclavo era un sirviente, que también tenía 18 años, y los dos andaban en taparrabos en una isla ahí en el medio del río Mississippi, pero no había una maldad o había una completa inocencia. Él decía que esos eran los jóvenes, era la juventud sin el pecado original, ¿no? ¿Qué hacía Huck Finn? Jugaba a los piratas, se imaginaba, se había escapado de la escuela, se había cruzado el río y tenía aventuras en la isla. Entonces John Senior decía que eso era mucho más, actividades mucho más educativas y mucho más afines al ser humano que lo que pasaba en la escuela, que mataba el asombro y la imaginación, porque Huck Finn estaba cultivando su asombro, su imaginación, y de esa manera estaba preparando su alma para cumplir bien con la realidad más adelante, ¿no? Entonces,
es interesante, o sea, tomando esas cosas, yo digo, bueno, primero tenemos, nosotros nos encontramos con niños pequeños, con los chiquitos, y los chiquitos los recibimos. Yo me acuerdo, tengo una foto de mi hijo el primer día de clases, listo, preparado, se desveló a las 6 de la mañana, tomó el desayuno, hizo todo, puso su mochilita y estaba listo para enfrentarse a la fascinante aventura de educarse como persona. Cosa que empieza en casa, evidentemente, ¿no? Pero que él lo llevábamos al CEDES, entonces estaba feliz. Claro, ¿qué pasa? Con el correr de los años, esa felicidad se va, aprender es arduo, pero además esa felicidad se va apagando, y si nosotros no mantenemos la llama del asombro, la llama del deleite constante y del asombro, difícilmente podamos generar la sabiduría más adelante. Entonces, como primer nota es, ustedes recuerden lo siguiente. Ustedes están educando reciben los niños a los 5 años más o menos y los entregan a los 18 años. Entregan, digo, muy entre comillas, porque en realidad ustedes deberían trabajar con una intimidad muy fuerte con los padres. Pero en conjunto el acuerdo es, con los padres es, te vamos a ayudar desde los 5 a los 18 años a educar a tus hijos. Lo primero que tenemos que considerar, para mí, es que los primeros 10 años de educación son de un montón de experiencias particulares, por así decirlas, son de generar en los chicos una enormidad de experiencias particulares en vistas a los últimos 2 o 3 años, en donde esos particulares van a empezar a convertirse en universales. De ese, si fuésemos, para los que son matemáticos entre ustedes, si ponen un eje de X y un eje de Y, los primeros años son una nube de puntos para después ir mostrándole las curvas o los patrones, si lo ilustrásemos así analógicamente, de la educación, perdón, los universales de lo que los chicos, lo que ustedes quieren que los chicos aprendan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que el joven lo estamos educando para la política, evidentemente todo lo que hace a la convivencia del ser humano, a la naturaleza del ser humano, un montón de otras cosas, se lo vamos a ir mostrando en cada edad, pero no de manera política, sino de manera acorde a su edad. Lo mismo y más importante con la vida política en serio, que es la vida de la Jerusalén celestial, que es lo que nos informa toda nuestra educación. Como somos educadores católicos, lo primero que yo creo que tiene que hacer, y que ya lo ha hecho, estoy seguro, porque ustedes siempre son convencidos de lo que hacen, de lo que ha hecho San Francisco Javier, es agarrar y decir para qué estamos educando. Y a partir de esa respuesta, esa es la respuesta que es la punta de la pirámide, que va a determinar el ángulo de la pirámide, que va a determinar los límites de todo lo que vamos a hacer, y me va a ir determinando la educación de lo que voy a hacer de manera concreta. Hasta dónde voy, hasta dónde no voy. Entonces, si consideramos que en esta pirámide nosotros tenemos arriba la teología, luego la filosofía, luego las artes liberales, ¿qué tenemos por debajo de las artes liberales? Para preparar para las artes liberales tenemos que tener todo lo que es la educación poética. Entonces, primer principio es, tenemos 10 años en donde nos dedicamos a los particulares, a un montón de casos. Es ahí donde entra un montón de literatura, los casos históricos, pero fíjense que ya no estoy hablando de fechas, batallas y personajes, pero son personajes que actuaron por una razón, ¿no? Entonces, al principio, o sea, en cada modalidad, primero puedo mostrarlo como héroe, como hombre sacrificado, como gran hombre, luego, una biografía puede ser, luego lo puedo mostrar en su actuar político o en su actuar militar, luego lo puedo mostrar, causas y efectos en una edad lógica, y luego puedo hacer una defensa o un ataque de sus actos, ¿no? Como se van dando cuenta que son 3 métodos diferentes según las edades,
pero puede ser la misma historia contada a lo largo de eso. La primera integración que hacemos nosotros es que todo se basa en la gran historia de amor, la mayor historia de amor jamás escrita y revelada, que son las Sagradas Escrituras. Entonces, todo comienza con las Sagradas Escrituras, todo comienza con ese Dios que crea al hombre libremente, ese hombre que desobedece, esa historia de Adán y Eva y ese retorno, esa búsqueda o retorno o religación o religión, que es la religación del hombre con Dios. Entonces, lo primero que tenemos nosotros, en lo que nosotros llamamos poéticamente la casita, porque es un edificio particular que era una casa aparte de los edificios de aulas, nosotros allí integramos a la religión, o la manera de enseñar la religión es una manera poética. La modalidad poética es doble. Por un lado, la modalidad poética, llamamos modalidad poética cuando el niño aprende no por el intelecto, o sea, no escribiendo, no, sino que aprende con toda su humanidad, con gimnasia y música antes que con la cabeza. La gimnasia, por gimnasia y música, nosotros queremos decir el gimnasium o gimnasia sería la expresión corporal, física y de los sentidos en el aprendizaje. La música sería el ámbito de las musas, o sea, incluye la narración de historias, o sea, el aprendizaje de historias, incluye el canto coral, incluye la recitación, e incluye, si hay un instrumento, cuando la edad es adecuada a un instrumento, incluye la poesía épica o la poesía mítica o los mitos, o sea, todo lo que incluye las 9 musas en Grecia. Entonces, los niños en la casita, su actividad principal es preparar en todo un año un acto final que dividimos en tres durante su etapa de kinder hasta tercer grado. Nosotros tenemos 3 grandes historias que contamos. El Génesis y la creación con Génesis y creación. Luego tenemos el Éxodo con los mandamientos y luego tenemos los sacramentos y la vida de Cristo también en una tercera etapa. Hemos desarrollado bien nosotros el Éxodo y ya lo hemos hecho varias veces. Estamos desarrollando la historia del Génesis y la creación y nos falta todavía la última parte. En esa historia de religión, esa es la base sobre la que vamos a enseñar todas las cosas que aprende el niño. O sea, tenemos una temática, tenemos textos, primarios que son las Sagradas Escrituras y textos secundarios. ¿Qué se hace? El niño, además de rezar los salmos y esas cosas, y aprenderse las canciones, y aprenderse canciones litúrgicas, y aprenderse salmos de memoria y demás, el niño llega al colegio, se lo reúne en una sala donde tenemos íconos. Los íconos, ¿por qué íconos bizantinos? Porque los íconos bizantinos son muy simbólicos y para comprender la edad poética o la edad y todo lo que es anterior a las artes liberales hace falta el lenguaje simbólico o poético. El lenguaje poético es lo que usa un poeta para elevar la realidad material como sacramento, darle una visión sacramental que me eleva a la realidad divina, por así decir. Entonces es develar el misterio de lo invisible a través de lo visible. Eso es la poesía. No la poesía moderna que simplemente lo que hace es manifestar la subjetividad del sentimiento del poeta, sino la poesía en el sentido clásico. Entonces, en nuestro programa de religión, por ejemplo, los chicos tienen, por un lado, la historia de la creación, el éxodo, lo que estén haciendo. Esa historia del éxodo está armada como el Padre Nuestro, pero al revés.
comienzan en Egipto, libéranos del mal o del maligno, es la liberación del faraón, de los egipcios, no nos dejes caer en la tentación, ¿no? Las idas y vueltas, etcétera, y danos el pan de cada día, el maná, etcétera, el maná, la Eucaristía. Bueno, eso se une a la celebración de la misa, o sea, se les va explicando cada parte de estas, porque el Padre Nuestro es, si quieren, la explicación de la vida de toda persona, es un poco ese camino del héroe también, de dónde comenzamos y a dónde tenemos que ir, y si lo hacemos al revés, vamos desde el hombre del pecado hasta celebrar con el Padre en el cielo la visión beatífica. Entonces tenemos que los chicos van aprendiendo la historia de Moisés, de toda la salida de Israel de Egipto, van aprendiendo la historia van aprendiendo el Padre Nuestro, van aprendiendo cómo eso se relaciona con la misa y van aprendiendo también cómo eso también está manifestado en las apariciones marianas. Entonces hay una especie de esas 4 cosas unidas a lo largo del año, en donde ellos hacen arte, se juntan el arte, porque ellos no solo ven iconos, aprenden la simbología de los iconos, sino que pintan iconos, se les dan iconos para pintar, usan los colores, demás. En la medida en que saben escribir, se les hace hacer caligrafía monástica, o sea, una caligrafía que les demanda una atención absoluta y total de los 5 sentidos para hacer cada colita y cada cosita bien, agarrar bien el lápiz, la lapicera, lo que usen, o esos marcadores de caligrafía. O sea que hacen arte, hacen música, ellos cantan, aprenden salmos, los recitan, aprenden los salmos del laudes, de una parte del laudes, aprenden a rezar cantando, aprenden canciones que se relacionan con esto, que están compuestas o hechas para eso, y aprenden también, bueno, luego hacen también lección divina sobre cada texto. Son niñitos de 5 o 6 años, lo que se hace la lección de acuerdo a su edad, se les cuenta, se les narra la historia usando mucha, lo que se llama en otros países euritmia, pero lo que es en realidad es actuación, ¿no? Entonces el símbolo, si yo digo la palabra inspirada, para enseñarles a memorizar, uno dice la inspiración de la palabra, o sea, ¿no? Dios me habló, y yo dije, etcétera, etcétera. Entonces, los niños tienen maestros que han aprendido esto y que les narran la historia como un bardo de la antigüedad, caminan entre ellos y mientras ellos miran los íconos, les narran la historia y les hacen repetir o les hacen preguntas que ellos responden. Los niños van aprendiendo muy bien esta historia. El deber del niño es, si no sabe escribir, volver a casa y contarle a sus padres la historia que ha aprendido. Entonces, por ejemplo, la historia de, no sé, Moisés y las 7 plagas. Bueno, algunos niños hacen 12 plagas, 15 plagas, 7 plagas, 9 plagas, pero todos cuentan a los padres, y el padre, la función del padre es escribir exactamente, pero exactamente, o sea, no modificar y arreglar y poner en buen... No es hacer de editor o publicista, sino que de escribir exactamente lo que el niño le relata sobre la historia, ¿no? Y el niño luego la ilustra. Entonces, como vemos, tenemos, el chico ha visto actuada la historia, ha también actuado él, porque también se le pide que la renarre y que la actúe, ¿no? Vos hacés de Moisés, vos hacés del faraón, cómo le digas, etc. Y así los chicos van incorporando la religión, van incorporando también los símbolos y signos que aparecen en los íconos muy bien, ¿no? El madero, o sea, un árbol en el ícono siempre representa el madero de la cruz, las montañas, las doble montañas de los íconos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, la más alta es el Nuevo, la más chica es el Antiguo, la casa representa el templo, y un montón de otros. Los colores tienen una representación, etcétera, etcétera. Entonces a los chicos se les va haciendo un ejercicio en realismo, porque se les va haciendo un ejercicio en lo que es todo lo que es simbólico. Entonces ellos saben en la etapa simbólica que las cosas tienen sus colores, su representatividad, empiezan a entender estas alegorías y estas analogías. En el acto del final de año se actúa todo el éxodo, por ejemplo, nosotros ponemos fuera en el patio, hacemos todo un escenario
donde se muestran todas las pinturas que los chicos han hecho en arte, que son las escenas de los diferentes momentos del Éxodo. Por ejemplo, las chicas que aprendieron ballet van a hacer un baile de ballet en el momento de adorar el becerro de oro. Se construyó un becerro de oro, se hicieron los ropajes. Los chicos que hicieron taekwondo, por ejemplo, nosotros tenemos artes marciales porque el gimnasium, tanto Signor como Sócrates decía que había que hacer algún tipo de arte marcial o algún tipo de deporte que entrenase a mover elegantemente el cuerpo. Los chicos que hacen eso, cuando hacen de soldados, hacen algún tipo de formación y movimientos y ese tipo de cosas. O sea, todo se integra. Tratamos de integrar todo para que los chicos sepan que todo su ser está hecho para expresar una historia. ¿Cuál es esa historia? La gran historia de la humanidad, la gran historia del amor de Dios por el hombre. O sea que se une el corazón, el alma y la mente. Y no nos quedamos en el racionalismo de la mente, no quedamos en las preguntas catequéticas. Las preguntas catequéticas están allí, pero son secundarias porque vienen después. Porque el chico, yo creo que nosotros no debemos usar lo partitivo hasta por lo menos cuarto grado. O sea, o tercero o cuarto grado. O sea, darle un tiempo entre los 4, 5, 6, 7 años a que el chico viva absolutamente del juego y del asombro y del deleite. Signor habla de el deleite primero en lo físico, en el uso del cuerpo, en el dominio del cuerpo. Y esto lo vemos en los más chiquititos, en los bebés, que se deleitan en poder lograr de 4 patas pasar a 2 patas, de caminar a correr, de correr a saltar, de saltar a saltar en una pata. Y constantemente están diciendo, mirá papá lo que puedo hacer, mirá mamá lo que puedo hacer. Entonces, ese deleite que es el que lleva a los chicos a actuar, a usar la imaginación para actuar los cuentos de hadas y los grandes cuentos y los cuentos clásicos. O simplemente actuar. La mujer hace de mamá, el varón hace de soldado, actúan las guerras, actúan las cosas, vos eras este, yo era aquel, dale que hacíamos aquello, aquel. Bueno, eso, bien nutrido con la buena literatura y la lectura en voz alta de los buenos y grandes libros, los buenos libros en este caso, hace que los chicos generen asombro. Asombro por las cosas del hombre, asombro por toda la realidad, asombro por todo lo que los rodea. Y ese asombro hace que quieran saber más y entonces ese asombro los va llevando a la sabiduría. Esto se ve bien, por ejemplo. Eso es en la parte, digamos, todo lo que es la parte de letras, si quieren, también se puede unir a religión, a música, arte. Luego tenemos la parte científica, que en realidad es huerta, actividades de salir, de estar afuera. La parte gimnástica, que es una doble parte, es calistenia por un lado. El niño hasta los 7 años no sabe jugar en equipo, no puede jugar en equipo. Él está concentrado en lo suyo. Es casi imposible, virtualmente imposible pedirle que juegue en equipo, es muy frustrante, porque son individualidades y el mejor siempre va a ser el que juega 95% del tiempo con la pelota y siempre hay uno que está mirando a la luna, porque el niño es así. Entonces, hay que prestar atención a lo que cada edad requiere. Entonces, la calistenia o algún tipo lo que es el dominio del cuerpo es importantísimo para los chicos a esta edad. Y también, o sea, como digo, vamos uniendo todo lo que se puede unir. Toda la edad poética es oral, es fundamentalmente oral. Es en la narración de las buenas historias que los chicos van a querer aprender a leer. Porque está estudiado que no son las técnicas las que me enseñan a leer, sino que es el interés por leer el que me enseña a leer, el interés por el contenido de la historia. Si yo les leo en voz alta a los niños en clase grandes historias, ellos van a querer, primero van a mirar a los dibujos y después van a querer leer o continuar leyendo, porque son ansiosos, van a querer saber cómo termina la historia, etc. Entonces, hay que integrar, lo primero que hay que integrar, más que materias, es al ser humano. No quedarnos en el racionalismo, mucho menos en el racionalismo bastante flojo que tenemos hoy en día, que pasa por educación enciclopédica, una educación que en realidad
no deja de ser un enciclopedismo racionalista. Charlotte Mason decía que hay que educar en el corazón de la familia, ¿no? Entonces hay que concebir al San Francisco Javier en cada etapa como una familia. Nosotros a la casita la llamamos la casita justamente por eso, porque es una gran familia de kinder a tercer grado, liderado por maestras que conciben a esa casita como una unidad, como familia, está como separada del resto del colegio, en el sentido de que tienen su propio horario y sus propias cosas, y ahí yo los desafío a cómo se piensan ustedes, o sea, cómo pueden ustedes ser familia en cada etapa en el colegio, cómo pueden pensarse como institución para ser más familiar y menos institucional, o sea, para integrar más al ser humano, para que el chico no vaya al colegio a aprender, sino que siga aprendiendo en el colegio de una manera diferente a lo que aprende en casa. Pero la idea acá es integrar la vida educativa en que el hombre siempre aprende. No es que yo no aprendo en casa y sí aprendo en el colegio. En todo momento aprendo. Lo que pasa es que son modalidades diferentes. Una es más formal, otra es menos formal, pero en la medida en que yo puedo integrar los sentidos, la imaginación, educar las emociones, educar las pasiones, estoy logrando todo lo necesario para lo que es más arduo más adelante, que son las artes liberales y que es lo que es lo que es el entrenamiento, el uso disciplinado de la imaginación y la mente. Entonces tengo que pensar, ¿qué tengo que hacer yo para bautizar esa imaginación desde chiquito? Para cultivar esa imaginación y esas pasiones y esas virtudes desde chiquitos. Pero no con la moralina. Si yo a los chicos, con cada historia, les tiro una moral, me estoy arruinando toda la posibilidad de enseñar buena literatura a futuro. La van a rechazar. No tiene que ser con la moralina. Tenemos que confiar que la verdad se vende a sí misma y que la realidad, así como la hace Dios, como la ha hecho Dios, es conducente a Dios si nosotros removemos los obstáculos y no metemos nuestras propias inseguridades en el medio. Entonces, tengo que generar curiosidad y asombro, o sea, el sentido de maravillarse, ¿no? La educación es una atmósfera o un ambiente, dice Charlotte Mason, o sea que cómo yo planteo mi aula. El aula tiene que tiene que ser un ambiente, sobre todo los más chiquititos, en donde tengo una biblioteca, tengo un rincón de lectura, tengo un rincón, un silloncito, una cosa, tengo rincones en donde hago actividades y los tengo que dejar ir de una actividad a la otra, pero no como quieran, sino disciplinadamente. O sea, elijo una actividad y me aboco a esa actividad hasta que la termino o hasta que me aburro, en el caso de los chiquitos. Así hacía Charlotte Mason, a los 20 minutos se habían aburrido. Bueno, ordenar el libro, poner el libro de vuelta, ¿qué actividad vas a hacer ahora? Entonces, un poco que confiar, o sea, ir llevando a los chicos a practicar las actividades dentro de un orden que es la naturaleza que tienen. Es ridículo pretender que un chico de 6 años se siente durante 8 horas o 4 horas o lo que fuera. Entonces, si rodeamos al niño con gente noble, con libros nobles, o sea, con gente que vive la vida católicamente, con libros nobles que están alineados con esta cosmovisión y con aquello con lo que se pueda relacionar, o sea, generar relaciones verdaderas, no con electrónica, sino con relaciones humanas, relaciones con las cosas, tienen que relacionarse con otra persona, con un libro, con una huerta, con una realidad, con algo real. Entonces estaremos formando niños sanos. En el tema de la nobleza, digamos, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, el desafío de ustedes maestros y de cada nivel es capacitar a sus maestros y quedarse con los maestros que están dispuestos a integrar su vida entera, que viven su vida como la piensan, no que son maestros por profesión, pedagogos por profesión, pero después el domingo no van a los sacramentos, no hacen nada. O sea, que si yo no creo, es imposible que yo transmita esto. Entonces yo tengo que vivir la vida apasionadamente como la predico. Si no, no sirve, o sea, no se va a transmitir. Se va a transmitir acá, pero el niño acá esto es lo que menos le impacta, ¿no? La cabeza. Y después,
cuando yo digo esa confianza, digo en la medida en que el maestro tiene éxito para estimular la receptividad del niño, dice Charlotte Mason, qua persona, o sea, como persona, recede, o sea, paulatinamente hacia el fondo, digamos, hacia el paisaje, ¿no? Se convierte en paisaje. La función del maestro es una causa secundaria, o sea, yo tengo que lograr desintermediarme, para eso tengo que ponerle enfrente esos intereses y esas relaciones, relacionarlo al chico con la realidad y escucharlo, ¿no? Doy una idea. Un solo ejemplo básico, ¿no? Vamos a decir que estamos haciendo huertas y un niño me trae un cascarudo o un bichito. Entonces, en vez de decirle, eso es tal cosa, uno tiene que decir, ¡ah, qué maravilla! ¿Qué es eso? ¿Es peligroso? ¿Me tengo que preocupar? ¿Lo tengo que alejar de las plantas? ¿O está bueno para las plantas? ¿Qué sabemos? Entonces, rápidamente sacar una guía botánica, una cosa así, y que los chicos busquen esa información, que los chicos aprendan, o sea, que ellos sean artífices de su propia educación. Me expandí bastante en los más chiquititos porque es la parte más esencial, porque si esto no comienza ahí, lo que sigue es un remediar esto a destiempo. A la edad poética sigue la edad gramatical. La edad gramatical es una edad en donde los niños por naturaleza memorizan bien, narran en orden, porque son buenos memorizando, es la edad de los idiomas, es una edad donde se ordenan, o sea, clasificar y ordenar es lo que a ellos les gusta hacer. Entonces, para no secar el alma, ¿qué puedo hacer? Bueno, las actividades pueden ser desde un insectario, desde una clasificación de insectos, sea porque juntamos insectos que estaban muertos y los pinchamos, o sea porque hacemos, como te hacen hacer en la Facultad de Agronomía, una caja con insectos bien distinguidos, bien clasificados, pero mejor es mirarlos en vida, ¿no? Pero lo que digo es, esa es la edad donde el niño, todo lo que es narrar y clasificar en orden le viene naturalmente bien. Acá es donde las historias secundarias, o sea, nosotros tenemos la historia primaria, que era la Biblia, con historias secundarias. En los más chiquititos nosotros también les damos los mitos griegos, su primer visión de los mitos griegos, porque los mitos griegos tienen mucho que ver como historias secundarias con la historia bíblica. Entonces, integramos los mitos griegos a eso. A esta edad siguiente, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, ya viene más parecido o sea, la parte heroica de los mitos griegos, la parte heroica de los descubridores, la parte heroica del medioevo, el caballero, y la literatura es la literatura que no es fantasiosa, sino que se basa en una realidad, pero una realidad, por así decir, truncada, como decir Tolkien, bueno, C.S. Lewis más que Tolkien en este caso, pero sería esas narraciones que están basadas en una realidad, pero que no es nuestra realidad, pero es una realidad, o sea, está basado en que el arriba es arriba, el abajo es abajo, no sé si me explico. Y los héroes, o sea, el camino del héroe es importantísimo, porque si los estamos formando en virtudes, nosotros tenemos que mostrarles despacito un montón de particulares para que cuando sean grandes entiendan que siempre yo estoy en una posición de confort, de comodidad, y alguien, un artífice, un mensajero divino viene y me saca y me dice, sal de tu tierra y ve a fundar una nación, ve a hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés desde Tobías, que va en una misión y vuelve transformado, hasta un hobbit en Tolkien, hasta los niños de Narnia, hasta, o sea, el camino del héroe. Le voy enseñando el camino del héroe sin... Noten que todavía no me he metido en clasificación, sujeto predicado, objeto directo, nombres artificiales. No estoy diciendo que el camino del héroe tiene los siguientes 11 pasos, sino que les estoy haciendo ver que uno siempre, en el camino del héroe, uno siempre sale de su zona gracias a una persona que viene de afuera y que nos incita a salir, a tener una aventura. En esa aventura nos encontramos con una crisis, en esa crisis acudimos a Dios, la providencia nos salva, y vencemos esos dragones, si quieren, y volvemos gente más fuerte, más adulta. Entonces, esa es la función de esa edad, es hacer de estos niñitos que salen de casa a tener una aventura y a volver hacia a ser mejores, mayores, ¿no? Y esa aventura puede ser una aventura de la mente. Por ejemplo, tengo que aprender
Bueno, perdón, me salté. Los más chiquititos nosotros hacemos la matemática de Singapur, y hacemos, bueno, yo creo, o sea, nosotros tenemos ciencia, los libros de ciencia de Singapur, pero yo creo fervientemente que la ciencia de manual no debe usarse hasta por lo menos séptimo grado, primero, segundo año de secundaria. O sea, antes de eso tiene que haber un montón de observación y trabajo afuera, en el viñedo, en la montaña, en los olivos, en los jardines, en los huertos. Si el chico no sabe de memoria y distinguir cada especie de árbol, de planta, de roca, de agua, de insectos, de pájaros y de animales que hay en su alrededor en Mendoza, de nada sirve el libro que va a venir después. Va a ser pura teoría y la teoría, si ustedes se fijan, eso es el mecanicismo newtoniano y el cartesianismo por excelencia es eso, es ese manual que empieza con la célula que nadie vio y se saltea el árbol que todos ven. Ignoramos el árbol. De hecho, nosotros, ¿qué hacemos? Una gran manera de hacer ciencia, de generar el sentido de la observación para integrar todo, trabajo es que cada uno tenga algún tipo de cuaderno de dibujo, implementos de dibujo siempre en la mochila, y que allí donde vaya copie algo. O sea, copie todas las semanas, copie 3, 4 objetos, una roca, una planta, y que escriba, que los clasifique, que diga qué son. Todo eso es fundamental, porque es usar los 5 sentidos y aplicarlos a un objeto y ser realista con respecto a ese objeto. Si la rama tiene 3 hojas y no 2, debo dibujar 3 y no 2. Si las hojas son redondas, deben ser redondas y no cerradas, y etcétera, etcétera. O sea que tiene que ser el tema de la observación. Acá las habilidades que queremos educar son las habilidades de la observación, de la narración, de la clasificación, del orden. Entonces, yo integro acá de manera, ¿qué es lo que estoy evaluando? Evalúo la narración correcta, evalúo el uso correcto de las palabras, el uso correcto de los tiempos verbales, evalúo esas cosas. No me tiene que clasificar en pluscuamperfecto o pretérito anterior, pero sí tiene que saber usarlo de alguna manera. Tiene que saber que cuando yo tengo que decir algo que ocurrió en el pasado, antes de otra acción pasado, voy a usar esta forma verbal o lo que fuera. De alguna manera lo tengo que hacer, lo puedo hacer medio poético, lo puedo hacer formal, pero lo tengo que hacer sin secar el alma. Entonces los chicos solos van a ir aprendiendo esos patrones y esa gramática. Nosotros integramos ya desde 4º grado, integramos obviamente historia y geografía, ¿no? La geografía que aplica es topográfica. Yo no llamo temas de clima, de ríos, de geología, no lo llamo geografía, aunque en muchos manuales lo ponen bajo geografía, sino que lo llamo ciencias, esas cosas. Y yo diría que la ciencia para ciertas edades es simplemente mirar al cielo, distinguir y dibujar las nubes, conocer sus nombres, tomar la temperatura, saber leer un barómetro, saber medir el viento. Todo eso es ciencias. Ahora, en geografía yo le doy la topografía, digamos, y la geografía, si estoy hablando de los descubridores, y en la época de Colón y los navegantes y Enrique el Navegante, voy a hacer la geografía mundial, el mapa mundi, y voy a enseñarles todo lo que tiene que ver con la geografía mundial, incluyendo cómo funciona, por qué la Tierra está oscura en una mitad y no en otra. O sea, voy a usar una pelota de básquetbol, una luz, les voy a ilustrar a los chicos las fases de la luna de esa manera. O sea, todo lo que hace a la navegación, todo lo que hace van a aprender todos los océanos, los mares, las cosas. Y después, cuando voy a geografía medieval, por ejemplo, me concentro en Europa. Si hago una invasión, o sea, desde afuera, tengo que hacer, o sea, la geografía para mí es subordinada e integrada a la historia que estoy haciendo, porque el hombre siempre ha establecido sus ciudades junto a un río o a un cuerpo de agua. Eso es muy litúrgico también, y a veces la ha protegido por montañas o montes, también muy litúrgico, porque en el monte están los altares, en el altar está el Señor, y así. O sea, tengo que yo como maestro desafiarme a
a tratar de entender las cosas por las causas y transmitirlas de esa manera, sabiendo que los chicos no van a entender las causas en las edades medias, pero sí formándoles todo lo anterior para que las sinapsis, cuando empiecen a juntarse en séptimo, primer año, segundo año de secundaria, ahí estén bien informadas y bien formadas. No sé si me explico. Entonces, historia, geografía, literatura. Yo voy a buscar que la literatura sea absolutamente del periodo histórico en que estoy haciendo, sea porque me habla del periodo histórico un autor posterior, como por ejemplo leo Ivanhoe, o leo El Rey Arturo, o leo esas cosas sobre los caballeros, como leer algo que se escribió en la época de los caballeros, ¿no? Puedo leer alguna de las historias de Canterbury, las modificadas para niños, porque obviamente son subidas de tono algunas. Leo para comprender el hombre medieval, ¿no? Y el niño va a tener que, se asume que aprendió a narrar historias, y acá sí se le va a exigir que aprenda a narrar una historia muy, muy bien. Oral primero, escrito después. Eso es integrar retórica sin llamarlo retórica. Lo pueden llamar lengua, son actividades de lengua si quieren, pero es ejercitar la lengua. Yo diría que esa es la edad también para comenzar con el latín, si no hay, pero no un latín que seque, no un latín sino un latín vivo, más el método de Osberg de lengua latina per se nota que el método clásico de facultad. O sea, no es un latín para traducir todavía, sino un latín para comprender la lengua, el hecho de que la lengua tiene una estructura, y para formar la lógica de la cabeza, empezar, y para también ver las expresiones latinas que se usaban en la época en España, en los romances de medioevo, etc. Es una buena época para leerles por primera vez los poemas épicos, el Cid, Rolando, para hacerlos imaginar e ilustrar eso, para hacerlos armar catedrales de cartón y de cosas así, para hacer todo, integrar todas las cosas. En arte es muy fácil, se puede hacer arte de la época que están estudiando, o sea, puede ser la heráldica en la época de los caballeros, como puede ser armar una catedral, como puede ser imitar ilustraciones, la ilustración de papiros, no papiros, ¿se llama? Bueno, de los libros ilustrados medievales, los iconos medievales, todo lo que hace esa época, y decorar la clase con eso, o sea, que el chico viva alrededor, viva ese ambiente. En teatro, obviamente, van a hacer una obra medieval o un auto sacramental, una cosa que exprese eso, si es medieval. Cuando están haciendo Grecia, que actúen la historia del Ilíada o la Odisea, un aspecto, una parte, que actúen, o si no una tragedia que se pueda actuar, o una comedia, lo que fuera. Pero la idea es integrar todos los saberes a eso, usar la imaginación. En el tema de la matemática, bueno, los chicos tienen columnas dóricas, y todo eso tiene una proporción, matemáticas. El templo, el Partenón, tiene proporciones del número áureo, tratar el número áureo, o sea, fijarse cómo pueden hablar entre ustedes para que cada uno esté dando algo que haga a esa época, cosa que el chico vaya viendo que el hombre vive integradamente, porque las materias segregan. Las materias nos hacen creer que la realidad tiene 19 aspectos diferentes, y no es así, o 19 maneras de decir la misma realidad. No. Nosotros vemos todo de manera integrada. Entonces, esa integración tiene que ser católica. Con lo cual, todo esto tiene que tender también a lo simbólico todavía. Si bien vamos introduciendo en la primera arte liberal de la gramática, un poco de lógica, la retórica los chicos lo usan a diario, la aritmética, la geometría, la música, también ya la van viendo un poco más formalmente, pero es música, siguen con lo coral, siguen cantando. En los actos patrios, ahí estoy integrando retórica, recitación de poesías, música. Debería ser un acto donde los chicos canten, toquen, si tienen una orquesta, toquen con la orquesta, armen la vida del personaje al que estamos, o del evento que estamos celebrando, se vistan, y todo el día la comida que se cocine, todo tiene que ser integrado, que se viva un día así. Nosotros, por ejemplo, eso lo hacemos mucho
El Día de Todos los Santos, en noviembre, es una de nuestras fechas más importantes, donde todos los chicos se disfrazan de un santo, donde se hace un montón de actividades que tienen que ver con eso, donde las comidas, las tortas, todo hace a esto, a una experiencia poética entera, memorable, de cantos, bailes, danzas, banquete, como es el cielo, ¿no? Luego llegamos a la edad lógica o analítica, que son la adolescencia temprana y tardía, que son cuando los chicos empiezan a cuestionar todo. Allí lo que yo evalúo, o sea, sigo dando la integración de las humanidades, también la integración empiezo la ciencia. Acá es adecuado que yo empiece a darle ciencia un poco más científica y dura, porque estamos ejercitando la lógica en todo. La lógica en la narración, metiendo hacia un argumento, hacia un ensayo argumentativo. De una narración ya tengo que trascender a buscar causas, los tópicos de invención de Aristóteles, ¿no? Definición, comparación, circunstancias, relación, autoridades. O sea, el chico tiene que justificar su respuesta un poquito más, un poquitito más, no mucho más, porque tampoco podemos pedirle universitario a esta edad todavía, pero van subiendo. O sea, se les pone material que se contrapone, se opone uno a otro, ¿no? César versus, no sé, Cicerón, o César versus Brutus, o lo que fuera. Las obras teatrales son también un poco más, obras más complejas, tipo Shakespeare, donde hay una argumentación, hay algo más complejo, ¿no? Más que va la lógica también. Y así también lo mismo, ahí sí en la religión se le explican las cosas un poco más, hay dogma, hay apologética, porque es lo que el chico quiere aprender, pero nunca se deja de lado lo poético, nunca se debe dejar de lado los buenos libros, se le tiene que seguir dando buenos libros acorde a la edad, y tiene que haber leído una gran cantidad de clásicos para cuando termine el colegio, porque si no los leí no los va a leer nunca más, o los va a leer mucho más tarde en la vida. Pero estos son los libros fundamentales que lo van a hacer humano y lo van a hacer capaz de la filosofía. Nosotros tenemos una tendencia a querer que los chicos aprendan sobre el nominalismo en octavo, o sea, no sé, segundo año de secundaria. Muy importante porque se van a encontrar con la facultad, no importa eso. Es absolutamente ridículo y contraproducente para mí. Lo que sí se les puede decir es, las cosas son, o cuando yo le pongo un nombre a esto, ¿cambia lo que es o no lo que es? Yo puedo tener una discusión nominalista, pero no puedo meterme en una historia de la filosofía en la secundaria, porque es matar la filosofía. Yo tengo que formar mentes capaces de hacer filosofía. Entonces, los libros clásicos, los libros, todos los clásicos, los chicos los tienen que ir leyendo, 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 y de ahí van a salir las preguntas y discusiones. Y cuanto más en secundaria están, más los campings, los campamentos, los viajes a la montaña, el contacto con la realidad, más importancia adquieren. El salir a hacer lo que dirían los científicos, buscar evidencia científica para las teorías, o sea, el salir a buscar geología, a aprender a hacer geología, el salir a cultivar un viñedo, el salir a trabajar la tierra, el salir a hacer todas esas cosas toman mucho más importancia que básicamente que antes, ¿no? Antes deleitaba y asombraba, pero ahora tiene que ser la base realista sobre la que se basan las hipótesis y las teorías y los experimentos posteriores. Y por último, nosotros tenemos los últimos 2 años, 3 años, nosotros, bueno, el culmen de la edad lógica es, nosotros hacemos los 6 primeros libros de Euclides, porque ese ejercicio en geometría cementa, ordena y realmente pule ese trabajo de lógica de los chicos a esa edad, y realmente los prepara para ahora sí la edad retórica, que es la edad de los universales. En la edad retórica debe tomar primacía, bueno, un excelente nivel matemático por un lado, y debe tomar primacía los seminarios socráticos, los coloquios, el animarse a alguna de las grandes lecturas. Ahí sí yo leo ya sí la Ilíada, la Odisea ya completas, la Eneida, Tito Livio, Heródoto, algunas cosas, ¿no? Obviamente selecciones, Cicerón, discursos,
sobre la amistad, comparo Aristóteles con Cicerón, con Séneca, y también con San Elredo, por ejemplo. O sea, uno puede ir temáticamente o puede ir por épocas, como uno quiera. Lo que sí tiene que ser evidentemente tiene que ser que integrar los saberes en grandes universales. Ahí ustedes tienen que decidir cuáles son los grandes temas que quieren que el chico se lleve discutidos, rumiados. Y la producción retórica en estos últimos 2 años se basa para mí, si el ensayo argumentativo fue el culmen del antepenúltimo año, si quieren, o sea, una tesis bien escrita, ahora es la defensa oral de esa tesis, el debate y la defensa oral. Ustedes ya conocen la disputatio, es una manera, pero eso es una manera persuasiva, es la declamación persuasiva, la disputatio. Pero también tienen la declamación jurídica, o sea, ataque y defensa de una ley llevado a un debate senatorial sobre una ley, si pasamos o no una ley. O sea, entonces tienen que ponerlo los chicos en una postura de debatir ciertos temas. Nosotros, por ejemplo, hicimos un juicio a Dido y a Eneas, o sea, Dido le hizo un juicio a Eneas por su abandono de hogar, y tuvimos todo un análisis de si realmente estaban casados o no. Doy un ejemplo que hicimos en sedes con mucho éxito, en lo cual les hicimos hacer una búsqueda, un research sobre el matrimonio, las leyes matrimoniales en Roma, en Grecia, en la antigüedad, natural, católica, moderna, de ley común, de derecho francés, lo que fuera. Y dentro de todo eso elegir, usando los elementos que nosotros les venimos enseñando en la retórica escrita nosotros tenemos un programa de retórica escrita para enseñar a hacer un ensayo argumentativo que les hicimos anotar como 25 razones porque sí estaban casados, 25 razones porque no estaban casados, clasificar esas razones en categorías semi-aristotélicas y después decidir cuáles son las razones más importantes y después usar todo lo que uno aprende en retórica, audiencia, modo de argumentar y demás, dividirse en equipos, repartirse el argumento, y los hicimos ir no como la disputatio, sino como hacen los abogados en Estados Unidos ante un tribunal, que es argumento el caso por un lado, respondo a la respuesta, respondo a la respuesta a la respuesta, concluyo y concluyo. Entonces eran equipos de 3 personas, qué sé yo. Bueno, ustedes pueden inventar lo que quieran. Lo que quiero decir es que la declamación jurídica es parte de este proceso. Cuando hacen Roma, me parece que es importante que se hagan declamaciones jurídicas, porque Roma es muy jurídico. Cuando hacen Grecia, tal vez la tesis o algo un poquito más filosófico está bueno también. Nosotros ahí les damos el principio de filosofía directamente, o sea, si en lógica les hemos dado formal, les hemos dado, o sea, la analítica primera y segunda reducida a su nivel, y las categorías aristotélicas, les damos, en este caso, los primeros 4 libros de la física de Aristóteles, de ánima, y también ética política, son los textos originales que se usan, pero con las notas del profesor para ir enseñándoles, pero siempre con la modalidad socrática. En esta edad es fundamental, en los últimos 2 o 3 años, que se le dé mucho tiempo, mucha práctica del método seminario, el método socrático, para que los chicos realmente aprendan a hablar, aprendan a escucharse, y hay que enseñarles los modales en eso. Eso es un poco la integración. Ahí se terminan de hacer seres humanos, en ese sentido de que salen de la pavada y se interesan por las cosas buenas. En la medida en que ustedes les den universales en esa edad, los chicos van a adquirir un amor por la vida intelectual. En la medida en que ustedes continúen con particulares y sigan haciéndolos memorizar y clasificar, se van a ver equivocados en cuanto a lo que pertenece a la edad retórica, se van a aburrir los chicos y van a decir, no sé qué estudié ni para qué estudié en el colegio ni qué aprendí. Por suerte me voy a la facultad donde aprendo lo que me gusta, ¿no? Un poco es así. Bien. Ahí obviamente lo que son ciencias, matemática, etcétera, ahí hay mucha integración en lo que es experimentación y demás. Yo ahí
siempre le doy prioridad a, primero, el poder de observar, o sea, la observación de un fenómeno, la experimentación, la hipótesis, observación, hipótesis, experimentación para comprobar la hipótesis y luego ver qué pasó o qué no pasó. Para comenzar esa edad están buenísimos los escritos, el modelo, por ejemplo, a seguir, el entomólogo Jean-Henri Fabre o Konrad Lorenz sobre comportamiento animal, son dos modelos excelentes para ver un hombre integrado de las ciencias. Y después, bueno, la matemática, obviamente, se da una matemática alta, no, yo no la dejaría solamente matemática alta, sino que le daría proyectos concretos, por ejemplo, cómo medís un terreno curvo, y ahí vas a tener que usar las derivadas, límites integrales o lo que fuera, cómo medís, no sé, ahí hay que pensar, está en el departamento de matemática, pensar en situaciones reales que yo resuelvo con esta matemática. ¿Para qué me sirve un logaritmo? Para esto. ¿Para qué me sirve? Bueno, en ese sentido. Bueno, he llegado a una hora exacta de hablar, así que bueno, abrimos a preguntas y no sé si, pero me parece que lo más importante son las primeras 2 edades. Perfecto, Roberto. Excelente tu exposición, como siempre. Para muchos de nosotros es conocida, para otros totalmente nueva, así que van a quedar muchísimos interrogantes seguramente respecto de las edades, respecto de los modos de enseñar en cada momento. Aquí tengo 2 preguntas. Una de ellas es de una maestra del primario, Alejandra Ferrari, que también es catequista. Profesor, ¿puede explicar un poco más de cómo enseñar sin caer en la moralina? John Senior decía, bueno, por empezar, si yo le doy una fábula, me salteo la moraleja. Ahí tenés una manera muy concreta. Porque al niño le va a gustar mucho más la zorra que las uvas, o la liebre que la tortuga. Puede ser. Ahora, eso me va a llevar a que yo le repregunte el por qué, o qué es lo que le gusta o no le gusta, qué sé yo, y lo escuche. Había un videíto dando vueltas por ahí de un español que decía las respuestas que le dan los niños y cómo él al principio se frustraba y enojaba, pero después entendía que los niños ven con otra mirada. Lo que nos pasa a los adultos es que es eso que decía yo de Narnia, que nosotros rápidamente tendemos a reducir todo a una moral. Y Cristo nunca redujo a la moral. Cristo no decía cosas morales, no, sino que contaba parábolas. Entonces, estudien las parábolas de Cristo, cómo enseñaba, cómo comportarse simplemente con las parábolas. Hagan como el buen samaritano. Un sembrador salió a sembrar. Y de ahí se urgen un montón de cosas. Por ejemplo, me puede dar una discusión re linda sobre, a pesar de que la semilla cayó en la roca, y obviamente esa semilla se va a morir, naturalmente se muere, pero Dios es capaz de sacar fruto de las rocas. Entonces, yo tengo que dejar que el chico se maraville con la historia y que él plantee un poco la cuestión, y yo lo ordeno repreguntándole. Así como ese ejemplo del cascarudo, uy, qué bicho tan interesante, ¿qué es? ¿Es peligroso, no es peligroso? El chico decide, o sea, el chico va a buscar esas cosas, porque le estoy formando en eso. Y tener confianza de que si yo le muestro el orden en la naturaleza, y si yo estoy entusiasmado, ese joie de vivre, ese gozo por la vida, solo va a ir educando al chico. Obviamente que dentro de un marco católico, dentro de un marco litúrgico, en vez de decirle, tenés que hacer esto o tenés que hacer aquello, porque ¿qué es lo que pasa si yo uso las historias para enseñarle? Una cosa es enseñar las virtudes, pero otra cosa es enseñar la moral, en el sentido de darle una moralina, en el sentido de que, ¿qué es lo que pasa? El chico va a sentir de que toda la literatura está hecha para manipularlo a comportarse como él no quiere comportarse en este momento. Ahora, si yo le muestro a un chico que era parecido a él y que hizo ciertas cosas, y el chico mismo es el que determina, me fue bien, me fue mal, etc., eso solo, o sea, uno tiene que tener la confianza que el chico va a comprender esas cosas y simplemente darle las preguntas disparadoras para que él determine, para que él decida, sí o no. Porque si él, o sea, la libertad es libre, en el sentido, yo no estoy hablando de una manera de Rousseau, de que somos todos
nobles salvajes ni nada, sino simplemente que la libertad es libre. O sea, quiere decir que si yo no puedo llegar al corazón, retóricamente no lo voy a mover a nada. O sea, lo único que voy a lograr es una resistencia que termina en un círculo vicioso y no virtuoso. Tengo que ganarme el corazón de ese chico. Tengo que preguntarme por qué él está resistiendo esto, por qué está resistiendo aquello, y tratar de... Eso me habla también de que por ahí tengo que tener aulas con menos alumnos. También es un tema, ¿no? ¿Cuántos alumnos podemos educar, dedicarnos o sea, educar personalmente? Es un tema, es uno de mis pequeños temas que yo marco siempre, y sí, es antieconómico, pero al mismo tiempo estamos educando, no estamos en el negocio de una guardería de niños. Entonces, hay que pensarlo. Pero bueno, yo creo que acá leerlo a Joseph Pieper, las virtudes fundamentales, lean, por ejemplo, sobre la templanza. La virtud de la templanza de Joseph Pieper es una buena cosa que yo le diría a la maestra que preguntó, a la catequista, y vas a ver que Santo Tomás no se dedicaba a la moral, sino que uno no puede tener... La moral no es una cosa que uno tiene codificada, sino que uno enseña buenos modales y la caridad sobre todo. ¿Y en qué consiste la caridad? En abrir la puerta de manera despacio para no interrumpir, en esperar que el otro pase primero, en un montón de cosas. Todo eso sí se enseña. Pero, y obviamente que si yo tengo que enseñar los mandamientos, pero los mandamientos no son prohibiciones, en ese sentido, ¿no? La moralina, digo, no podemos o sea, no podemos buscar determinar, no somos deterministas, no podemos buscar determinar la conducta del alumno a partir de modelos y ejemplos, porque entonces terminamos matando la literatura, la propia arma que trabaja para nosotros. Si somos inteligentes, en el deleite de la literatura, el chico se va a enamorar de él. La buena literatura presenta al héroe como un niño como él, que no tiene poderes especiales. Eso es otra cosa, ¿no? Hay que seleccionar la literatura bien, y pero que con lo que tenía, cuando llegó el momento, tuvo coraje, hizo lo que tuvo que hacer y cumplió, y bueno, eso está buenísimo. Si el chico se enamora de ese niño, va a querer emularlo, imitarlo. Y si ustedes son buenos y le ganan el corazón, van a querer imitarlos ustedes, y bueno, ahí tendrán la manera de mover el corazón de los chicos. Por admiración, más, a mí mi padre nunca me tuvo que amenazar con nada, simplemente logró que yo lo admirase lo suficiente como para que la falla le fallé a papá. En ese sentido era más efectivo, y sin decir una palabra bastaba para que yo me corrigiese. Un poco así es la idea, ¿no? No ser manipulador, ese es el punto, no manipular. A mí respecto de esa misma pregunta, siempre lo hemos pensado, lo hemos charlado mucho ad intra del colegio, con directivos, con profesores, y en realidad tal vez nos falta un poco de paciencia y de creatividad, y hasta de equivocarnos un poco en la práctica de la enseñanza, en el sentido que uno tal vez está seguro cuando sigue el libro, uno está seguro cuando sigue el razonamiento ordenado, cuando pone los 3 puntos en la pizarra y los desarrolla adecuadamente y dice, logré cerrar el tema. Pero el problema es que no sabemos si el chico cerró el tema, si el chico se planteó el tema. Lo ha escuchado, pero no sabemos si le llegó el tema. Entonces es mucho más fructífero tal vez alargar la clase, que les picó la curiosidad, preguntaron, se inquietaron, alguno dijo alguna barbaridad, que no es ninguna barbaridad porque es una duda, porque es algo que no tiene entendido, y dejar que eso se desarrolle, por supuesto guiándolo. Uno tendrá que ser versátil en las preguntas, en decirle, mira, léete esto para la próxima, o pensalo mejor y te lo volvemos a charlar. Bueno, a veces estamos como muy corridos por los tiempos, ¿no? Acá Claro. hay otra...
Sí, perdón. Dale, Roberto. No, no, solo acoto a lo que decís vos, es que no estamos enseñando material, sino que estamos enseñándoles a personas a ser personas. Persona en el sentido de Juan Pablo II, ¿no? Persona, o sea, es un ser racional que tiene una voluntad libre. Estamos educándoles el intelecto para amar lo verdadero y la voluntad para comprometerse con eso, lo bueno, bello y verdadero, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo. Y yo no puedo, yo soy causa secundaria del saber. Entonces yo lo único que puedo hacer es remover obstáculos, pero no puedo decir es así y enchufártelo. No son vasijas a llenar, eso es piagetista, sino que son, los chicos ya tienen, o sea, tenemos que ordenarles lo que tienen y ayudarlos a descubrir por ellos mismos, ¿no? Lo correcto también. Dale. Hay otra pregunta que el profe de historia se plantea, porque hemos tenido tal presión por parte del gobierno escolar que hemos tenido que algunas cosas cambiarlas del orden que tenían, ¿no? El director anterior del colegio había ordenado la historia y la geografía como vos planteaste, la literatura, y con los contenidos que plantea la provincia de Mendoza, arrancás con década del 70 en primer año, por decirte, y, y estás con Revolución Cubana cuarto y quinto año. O sea, está todo sesgado y planteado reduccionistamente. Entonces el profe de historia dice, bueno, ¿cómo hacemos para hacer esto adaptándolo a los aprendizajes prioritarios que propone el Estado? Es parte es parte del ingenio que tenemos que poner para poder dar lo que tenemos que dar y, y hacerlo ordenadamente, ¿no? Más allá de las exigencias de la dirección de escuelas. ¿Por qué digo esto? Porque ahora también, con el tema de la pandemia, estamos en casa enseñando, los chicos están en sus casas y eh, tenemos la posibilidad de hacer proyectos entre materias que pudieran lograr este objetivo de integrar, que es difícil también, ¿no? Pero hay que arrancar alguna vez con pequeñas cosas, como vos decías, que van integrando la historia con geografía, con literatura, y entonces enseñarles a los chicos esa realidad compleja y no particionada, ¿no? Claro. Sí, qué difícil. O sea, yo no tengo esa limitación porque estoy fuera del sistema, pero supongamos que yo tuviese esa limitación, ¿no? Y que me obligan a lo que pasa es que un chico de primer año, obviamente, ¿qué puede saber y entender de la queja de los años de los 70, ¿no? Porque es una queja político-económica, se deriva en las armas. Pero yo podría ser, por ejemplo, se me ocurre que temáticamente una guerra justa, ¿no? Entonces planteo el tema de la década del 70, lo que pasa es que todo esto pertenece a los mayores. Es más fácil arriba, empiezo de lo más fácil, a ver, y después pensemos juntos hacia abajo. Si yo tuviese que hacerlo, por ahí agarro a los mayores y les planteo el tema de la guerra justa a través de la historia. Comenzando con el caso planteado, por ejemplo, en cuarto año que decías de historia moderna, un caso, ¿no?, del siglo XX, injusticia, aunque sea injusticia social y demás. Con respecto al reclamo, o sea, si es el marxismo, qué sé yo, ahí arriba yo les pondría qué es el hombre, ¿no? Entonces integro doctrina social de la Iglesia, o sea, religión, qué es el hombre, ética y política, un poco algunas partes para determinar qué es el hombre, porque yo no puedo saber si esto está bien o está mal, si el reclamo está bien o está mal, hasta que no definí y distinguí la cuestión. Y le hago un análisis histórico para atrás, digamos, y veo ocasiones particulares en el pasado donde ocurrió algo análogo, similar o igual, y cómo fue resuelto. Y después comparo lo moderno y según la edad, como es retórica, les hago hacer un trabajo de tesis, de final o algún tipo de ensayo argumentativo intermedio que lo lleve a una tesis final,
de si esto se debió haber resuelto así o asá, o cuáles eran las opciones. O sea, algo que me lleve a practicar la retórica, la lógica y la gramática en un gran trabajo, un debate tal vez retórico entre los alumnos pro y con. Está bueno que incluso decir, vos defendés a los montoneros, si querés, o sea, defendés este reclamo, pero lo defendés históricamente, o sea, lo defendés de un punto de vista, incluso, y después podés tener una discusión sobre el marxismo y sus bases, sobre el materialismo y sus bases, sobre la teoría del trabajo y versus el capitalismo, versus si lo mismo, si son diferentes, sobre el Estado, el derecho de Estado, a dónde comienza y dónde termina el poder del rey, del Estado, o sea, qué derechos tengo, cómo los puedo manifestar, qué es lo justo, injusto, el orden, etc. Tenés que plantear la historia en toda su modalidad, no podés plantearla desde los hechos y fechas solamente porque los hechos responden a un ser humano que históricamente tiene un contexto. Obviamente que le compete al profesor dar el contexto y diciendo a los alumnos, bueno, asumamos este contexto, ¿no? Asumamos estos hechos. Dentro de estos hechos, estas actitudes. ¿Qué preguntas me tengo que hacer yo para analizar? Porque yo tengo que enseñarle al chico a hacer pensamiento crítico. Él se va a encontrar en los diarios con los hechos planteados por una editorial. Y tiene que determinar cómo juzgarlos. Entonces, yo me concentraría en enseñarle a juzgar esas ocasiones. En primer año es más difícil porque el chico todavía no tiene las sinapsis lógicas formadas, lo que tiene es la capacidad de narrar y ordenar. En ese caso, yo les pondría tal vez una situación práctica en donde les mostrara que la fuerza de las armas, o sea, cuál es el mal peor, o sea, una guerra civil, guerra civil nunca es una buena solución final o lo que fuera. Les pondría tal vez un caso actuado, buscaría una novela histórica donde se plantee un caso similar. Se los haría leer como complemento, pero les tendría un seminario con ellos de ese tema y entonces les formaría e informaría el tema. Entonces, por ejemplo, podrían plantear si lo que ocurrió en Argentina en la Revolución de Mayo es equivalente a esto que ocurrió en los años 70, o es una cosa completamente diferente y por qué. Entonces al chico lo estoy empezando a hacer pensar lógicamente. Les va a costar horriblemente porque los chicos no van a entender demasiado, pero sí más o menos van a saber. El drama acá es que si uno los acostumbra, bueno, en esa edad el argumento de autoridad es importante, no es el más fuerte, pero es importante, entonces yo les remarcaba, por ejemplo, yo tenía que preparar a los chicos de Colorado para rendir libre en la Ciudad de Buenos Aires y me pedían siglo XX, y bueno, me tocaba la versión oficial, Roca robó la Patagonia para sus amigos, oligarca, o sea, toda persona rica era oligarca, malo, qué sé yo, entonces yo lo que hice es opté por hacerles hacer primero un experimento. Les dije, un poco como El Señor de las Moscas, el libro, esa famosa novela de Lord of the Flies, caen todos en una isla, ¿no? A toda la clase la hice caer en una isla donde no hay nada. Entonces, les hice pasos y cómo se forma una economía. Después de eso, les hice pensar, o sea, así les expliqué economía y las cosas de mercado que me pedían, o sea, porque me pedía el programa, ¿no? Entonces, fuimos desarrollando la sociedad a lo largo de un trimestre hasta llegar a hacerla bastante, entre comillas, perfecta, con todas las... Dividí la clase en los que trabajan para acá, los que hacen allá, los que hacen esto, los que hacen aquellos. Cuando uno tenía que trabajar y el otro producir, o sea, trabajar, uno estaba en situación de dependencia y los hice hacer en la situación de dependencia un contrato laboral en el sentido de llevarlos a un extremo en donde los que tenían que contratar estaban felices de contratar por muy poca plata, pero después le di vuelta a la tortilla y dije, bueno, ahora vos sos el que tenés que vivir por tu propio contrato. Entonces les di un poco de eso, doctrina social, etcétera, etcétera, pero se fueron dando cuenta de justicia e injusticia y de que es compleja las relaciones humanas. Más que eso, no sé si se puede hacer. Y después, mientras que no vengan los directores, también, yo pensaría las situaciones análogas en la historia para atrás que me ayudan a juzgar esta situación.
porque el error de la modernidad es juzgar la historia a partir de la modernidad. Entonces lo haría al revés, juzgo la modernidad a partir de la historia. ¿En qué situación es legítimo levantarse contra el soberano? ¿Es legítimo o no es legítimo? ¿Cómo lo sé? ¿Qué tengo que ver? Entonces definamos quién es el soberano, quiénes son cosas, de dónde viene el poder. Por lo menos voy metiendo los conceptos, a pesar de que el material que se me da o se me exige es un material mediocre, moderno. Pero ciertamente los chicos, si un inspector viene y dice, usted puede decir, sométalos a un... Y le podés mostrar un debate, o sea, los chicos ciertamente van a estar mejor preparados, eso seguro. Claro. Me hace acordar a la clasificación también extemporánea de los chicos de la facultad, están en primer año y te dicen, profe, pero Platón, Aristóteles son fachos. Claro, claro. ¿Qué significa esa categoría? A ver, definímela. Y de hecho, si vos a chicos que quieren decir eso, o lo contrario, le decís, definime tu categoría, vas a tener 10 definiciones diferentes. Con lo cual, comenzá un debate sobre cuál definición es correcta y terminarás habiendo hecho un muy buen trabajo. Primero porque los chicos aprendieron a definir, les enseñaste que la definición tiene que estar las 4 causas si es posible, les enseñás que tiene que ser género y diferencia específica. O sea, les has enseñado toda la lógica y retórica y la gramática en eso. Pensémoslo así, que cada clase sea un ejercicio de gramática, lógica y retórica, por empezar. Entonces, no hay malas posturas, sino posturas mal defendidas. La mala postura viene a partir de después de como un diálogo socrático. Aceptamos dialécticamente lo que el otro acepta y vamos descartando, porque se acuerdan que habíamos dicho esto nos lleva a una contradicción. Entonces sí es una mala postura. Pero ab inicio, digamos, tomemos todo y examinémoslo juntos, como hace Sócrates. Y vamos descartando lo malo y sumando lo bueno. Y el profesor va anotando, o un alumno va anotando, tomando nota de las cosas que determinamos eran buenas, y a partir de ahí tengo mis elementos para juzgar la modernidad o juzgar esto que me piden juzgar, ¿no? Yo lo tomaría así. Roberto, son las 10:30 y vos tenés clase a las 11. Te molesto con la última pregunta, si te parece, para que puedas por lo menos pararte un ratito a estirar las piernas antes que lleguen los chicos a tu casa, o tengas que irte a otro lado. Hay una pregunta del nivel inicial en donde dice, perdón, mover estos cursores no son tan fáciles. ¿Cómo a ver cómo era? Yo quería preguntarle cómo enseñan las capacidades matemáticas en el nivel inicial. Matemática nosotros hacemos método Singapur. Esa es simple. Yo los incito a investigar el método Singapur, a capacitarse en el método Singapur, a pagar las capacitaciones. Hay unos chilenos buenísimos, nosotros los hemos hecho también. De kinder, o sea, nosotros hacemos Singapur de 5 años hasta 6º grado. A partir de ahí pueden tomar el método francés o cualquier método. ¿Por qué método Singapur? Porque comienza con algo manipulable, que es la realidad. Lo manipulable para mostrar la cantidad, la diferencia entre alto, bajo, grande, chico, pequeño, porque yo puedo tener 1 y 1, pero estos dos son 1, pero esta es negra y esta es azul, o sea, hay una cualidad diferente, ¿me explico? O sea, es importante porque el racionalismo elimina todo lo que no es cantidad. Nosotros tenemos que mantenernos en que hay cualidades también que impactan, porque después en las ciencias, en física y demás, las unidades van a importar muchísimo. ¿Qué tipo de unidad? No es lo mismo un gramo que un kilo, o no es lo mismo, o sea, 1 no es igual a 1 siempre. Entonces, Matemática de Singapur comienza con lo manipulable, que es lo que el chico normalmente hace. Desde chiquito se mete cosas en la boca, arma, destruye, alinea. Lo manipulable viene primero. Después de lo manipulable pasan a lo pictórico. Ellos representan en unas figuras pictóricas, como unos cuadrados, qué sé yo, el todo y la parte, lo mayor, lo menor, etc. O sea, tienen los niveles primero es concreto, pictórico, y el nivel de abstracción, que es el número. Ustedes pónganse a pensar lo que es un número, que es un 2, así por ejemplo. Es una cosa completamente arbitraria, es una línea arbitraria que
y es un concepto filosófico difícil. Y nosotros le pedimos, como buenos franceses cartesianos, al chico que haga la tercer nivel de abstracción ab initio, desde el principio. Entonces el número llega al final, o sea, que esto se representa con esto, pero no siempre un 2 es igual a un 2 y qué sé yo. Después está todo el tema, bueno, Singapur tiene un lenguaje especial, una metodología especial con pasos especiales muy bien marcados por los manuales. No es barato, pero vale la pena y los mejores colegios del mundo hemos visto, usan el método Singapur, no me voy a quejar. Hay dos editoriales, una es Prime, la otra es Pensar sin Límites, dos versiones. Yo les puedo poner en contacto con los expertos nuestros de cuál es la mejor para usar. Hay uno que mezcla Singapur con algunos aspectos japoneses y otras cosas que también son muy buenos, o sea, redondea un poco. La capacitación es parecida, pero básicamente se procede mucho, o sea, los chicos van mucho más avanzados que en otros colegios y tienen una base de trabajo. El profesor de matemática tiene que trabajar con cosas concretas en la clase, globos, qué sé yo, esto, lo otro, o sea, es muy visual el método y se basa en la resolución de problemas. Planteo del problema, si está bien planteado, voy a ver visualmente cómo resolverlo. ¿Qué estoy buscando? ¿El todo o la parte? No, la parte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumar o restar? No, restar. Entonces, ¿qué conozco? Conozco el todo, conozco una parte, ¿qué conozco? Conozco el todo y la otra parte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si al todo le saco esto, me queda esto. Es muy visual, es muy bueno. Yo lo digo porque tengo un chico, un hijo de 8 años que lo hace y me impresiona siempre, genera mucha velocidad mental. En los cálculos estos, lo que es sumar, restar, dividir, los ordena mucho, les obliga a hacer columnas y de unidad, decenas, y decir cuando el número de abajo es mayor que el de arriba, este le tiene que pedir prestado. Entonces, ¿qué le pide prestado? Una decena, entonces ellos escriben un 10 en vez de un 1. O sea, no se apuren a abstraer, sino que es muy metódico, muy bueno. Lo recomiendo. Matemáticas Singapur es mi recomendación. Para mí es el mejor método que conozco, lejos, para hacer en clase, ¿no? Para hacer, en esta época, si el año que viene nos tocase estar de vuelta en casa, obviamente que hay que hacer videitos y qué sé yo qué y demás. Nosotros ya lo tenemos todo armado, pero bueno, hay que, en ese sentido hay que capacitarse. Pero bueno, yo estoy hablando, asumiendo que se puede ir a clase, ¿no? Y después se los hace trabajar a los chicos en grupo, está muy bueno. Yo creo que el método Singapur es el ideal porque es integra todo la cabeza y es concreto. Y yo imitaría eso en la matemática mayor. O sea, presentaría un problema concreto que me lleva a utilizar el álgebra o lo que fuera y que me lleva a resolverlo de esta manera. Roberto, respecto de la oralidad en los chicos, ¿qué método emplean ustedes? ¿Tienen alguno en particular? La oralidad, bueno, en los mayores armamos algo, un poco ejercicios de oratoria para que hablen bien, no usen muletillas, ese tipo de cosas, y las ejercitamos en las diputaciones obviamente también, que incluyen desde ejercicios de correr en la cancha de fútbol, desde hablar con un corcho en la boca, desde un examen donde lo pones en un arco de fútbol y vos te vas a la mitad de la cancha y tenés que escucharlo, o sea que el chico tiene que modular bien y expresarse bien, hasta hacerlos correr media cancha, volver y con ese aire así aireados, bajar y seguir recitando lo que venían recitando, un montón de cosas así, qué sé yo, hay un poco, esos son ejercicios, hay que ver un programa de oralidad, de oratoria que puedas usar, trabalenguas o todas esas cosas tan buenas. Y después es simplemente es la ejercitación en clase, corregirles. Uno tiene que aprender a leer correctamente para que ellos lean correctamente en voz alta, mucha lectura en voz alta a lo largo de toda la educación. Ahí se detectan también los problemas de dislexia o ese tipo de cosas. Y vamos a probar este año, nosotros vamos a empezar con un Aprender Leyendo, un programa que está muy bueno, que está científicamente, o sea, que está armado con palabras, con ciertas letras y no otras, o sea, y que funciona muy bien en los más chiquititos.
Si nos funciona bien, se los voy a recomendar. Yo les puedo recomendar a la persona que lo vende. Parece ser muy bueno para desarrollar la lectura desde los más chiquititos. Con esa base bien puesta, la oralidad después es cuestión de decirle, che, deja de decir tipo, o sea, obligarlos a expresarse con palabras, en la lengua castellana que es tan rica, ¿no? Ahí Eugenia Yanisoto te quiere hacer una pregunta. Activa el micrófono, Eugenia. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien. Te pregunto porque he escuchado algunas otras charlas y me pareció muy importante que nos compartieras todo el tema de cómo llevar a los chicos a comprometerse con la sociedad en la que viven, comprometerse en los vínculos, no solo los vínculos con las ideas, vínculos con la belleza, el bien, sino también con las personas que lo rodean, con la sociedad en la que ellos están. Y ahí hay que ser realistas. Uno no puede dar lo que no tiene. Primero tienen que adquirir ellos lo que después van a poder dar a otros. Después la edad, o sea, yo no creo en el activismo, o sea, el misionar por misionar mismo. He visto muchos chicos salir a misionar y uno dice siempre el que misiona es el misionado, en realidad es el que más se beneficia. Obvio, porque se van sin saber el catecismo y lo único que van a hacer es van a visitar gente. Está bueno eso, pero no lo confundamos con una verdadera misión católica, ¿no? Primero que adquieran los conocimientos, y el compromiso se adquiere como en el buen samaritano con el que está acá al lado mío. Si ellos no son capaces de formar amistades en la clase, de convivir como comunidad, difícilmente lo puedan hacer hacia afuera. Se cae en ese pecado de amar a la humanidad y detestar al vecino. Lo describe muy bien C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino, lo describe, o sea, está en todos lados, ¿no? Entonces, ese es el tema, ese es un poco el tema de la moralina también, que nos lleva a abstraer la moral a un contexto, no a mi vecino. Bueno, yo diría que ustedes hagan todo tipo de actividad que los forme como comunidad, que los haga ser comunidad. Cuando los chicos tengan se sientan como parte de una comunidad y tengan una identidad propia, van a poder transmitir lo bello de eso hacia afuera. Yo no haría, o sea, a ver, ¿cómo comprometo a los chicos? Bueno, hay dos maneras. Una es poder mezclar, recibir chicos. Una es si institucionalmente deciden poner chicos que son de un estrato social muy pobre y les dan la chance porque tienen buenos hábitos y son inteligentes y le dan la chance de tener una educación becada, y mezclas, es uno. Otro es que a los chiquititos se les puede hacer durante Navidad o en ocasiones especiales, no sé, armar cajas y cosas que después van a un orfanato y las entregan. Nuestro coro va a cantar, o la orquesta va a cantar y a tocar a hogares de ancianos y a cosas así un par de veces al año. Esas son actividades que se hacen. Hemos visitado el hogar de las hermanitas de la caridad que tienen SIDA, hemos cantado en coro en el hogar de las hermanitas de la caridad de las que tienen problemas mentales, el Arca y un montón de lugares. Bueno, se puede hacer eso, lo que San Francisco Javier arma internamente se comparte con la comunidad de alguna manera. Se comparte, por ejemplo, haciendo un concierto en una plaza, o gratuito, o llevando cultura y contando un cuento, o una obra de teatro en un teatro. Se arma para un colegio, por ejemplo, por colegios carenciados, le hacen una obra de teatro enfrente, algo para los niños. Esas cosas, pero que sean de chico está viendo que lo que él aprendió lo puede compartir con la comunidad, no algo artificial. Voy a enseñarles, porque por ejemplo nos tocó ir a los chicos mayores nuestros, los del último año, todos los lunes misionaban a la tarde en un comedero donde iban a enseñar catecismo, y al final tornóse en un no catecismo, porque no mezclemos tanto, sino que, bueno, ayúdenlos con las tareas del colegio. Bueno, no, la idea nuestra era llevarlos a Cristo, y después las tareas del colegio también, pero entonces definan ustedes esas actividades. Campamentos, pueden hacer campamentos que una vez que los chicos han hecho campamentos bien hechos entre ustedes, después ellos pueden ser los
los que lideran campamentos para niños o sea, van a, no sé, lo ayudan al padre, ahí en General Alvear, al padre Guillermo, o lo que fuera, con algunos, o sea, y entonces se mezclan en ese sentido. Local, a mi vecino acá, ¿cómo puedo mejorar la manzana en la que yo estoy? ¿Cómo puedo mejorar el barrio en el que estoy? Que la cultura fluya para afuera. Para mí lo mejor para eso es la música, el teatro, las guitarreadas, o sea, que otros vengan y vean un ambiente donde digan, qué bien, qué lindo, mirad cómo se aman. Yo quiero ser parte de eso. Me parece que es así. Bueno, lo vamos a liberar a Roberto porque tiene obligaciones en unos minutos y no va a poder ni respirar ni tomarse un café antes. Roberto, desde ya, un gran abrazo y infinitas gracias por tu tiempo, tu generosidad de siempre. La claridad de tus conceptos siempre nos deja pensando y enriquece. Así que bueno, adentro ¿Puedo de la hacer una institución, última ahora vamos a preguntita? trabajar. ¿Puedo Dale, hacer sí, una por favor, última? Ceci. Sí, Solo Ceci, vos, dale. solo porque sos vos, Cecilia, dale. Bueno, gracias. No, me cuestiono mucho cómo es la selección y formación de las maestras para dar este tipo de educación, que exige una formación bastante... Bueno, ahí has tocado el gran tema. Yo diría que deberían tener un compromiso todos los maestros que quieran formar parte de San Francisco Javier a futuro, de tener tantas horas de capacitación y a comprometerse a una lista de lecturas. Yo les diría, empiecen leyendo los libros de los niños, empiecen leyendo los clásicos, vuelvan a leer Robinson Crusoe, o si nunca lo leyeron, léanlo, vuelvan a leer La Isla del Tesoro, vuelvan a leerlos, y entre ustedes júntense a tener discusiones, no grandes discusiones, sino deleite en esas obras, en esas cosas. Hagan un programa así, por empezar empiecen a desasnarse leyendo lo que no se han leído. Después, con seminarios y coloquios, como ya vienen haciendo. Y después, cada tanto una conferencia de alguno, o sea, no sé, el Hugo Brandi, que es un experto en Sócrates y en Platón, que dé una conferencia, busquen esas cosas. Y después sí, yo sé que la realidad te lleva por delante y que uno no tiene tiempo, tiene familia, las maestras, pero que más o menos hagan un compromiso de en los próximos 4 años voy a leer este corpus de lectura, voy a intentar tener al menos 6 seminarios al año donde voy a... y así despacito, yo creo que en la medida en que se van conociendo, van interesándose y van viendo. Y después ustedes verán quién tiene el ideario en mente y quién no. Nosotros hemos tenido que dejar ir maestros que simplemente no les interesa, que hace años que están y no han modificado un ápice su conducta. Y después tenés, bueno, eso. Claro, claro. Bueno. Bien, gracias, Roberto. Muy bien. Hermosa la charla, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón y espero que todos los docentes empecemos de a poquito ir articulando y formando este solo colegio con estos 3 lenguajes que vos muy bien nos decís y que nosotros lo hacemos pero tan difícil en estos contenidos que nos ponen, pero que siempre buscamos eso, la retórica, la lógica, la gramática, bien dada como debe ser, el trivium, vamos. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Hasta siempre. Un abrazo a todos, y gracias. saludos por allá, y espero que se levante esta cuarentena, así nos podemos ver en persona.